Hola queridísimo alumnado y bienvenido a una entrega más. Vamos ya por el imperio de los Austrias. ¿Quién son los Austrias? Bueno, antes hemos visto muy rápido y era muy lioso que los reyes católicos habían tenido varios hijos. El mayor se había muerto y una de sus hijas, que se llamaba Juana, la loca, le dicen, ¿no? Juana de Castilla, Juana I de Castilla, la casan con Felipe de Habsburgo. Entonces, como en aquella época había bastante machismo, en realidad ella era la reina de Castilla, pero se dice que hay un cambio de dinastía porque, claro, ya sus hijos son Habsburgo. Siguen siendo hijos, nietos de los reyes católicos, o sea, no debería haber un cambio de dinastía, pero como es por línea materna, se dice que hay un cambio de dinastía. Entonces, los Austrias, también llamados los Habsburgos, cuando nos referimos a Austria, nos referimos a Habsburgo, los Habsburgos son descendientes de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que era el primero de los Habsburgos, que era la hija de los reyes católicos con el duque de Borgoña. Entonces este duque de Borgoña era hijo del emperador Maximiliano y su madre también tenía, pues eso, el condado de Borgoñón y también tenía territorios en Flandes, lo que es la zona de Países Bajos y Bélgica actualmente. Toda esa zona también pertenecía a esta familia. Entonces a Juana la declaran loca. El padre, cuando muere Fernando, el padre reina un par de meses y entonces Carlos I, este hombre, Carlos I de Habsburgo, que era, como hemos dicho, hijo de Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo, fue reconocido como rey de Castilla, Aragón y Navarra. ¿Qué hereda? Esto va a ser una locura, vaya a flipar. Hereda por la parte de los abuelos, hereda todo lo que es lo que habíamos descubierto de América, el reino de Castilla, Aragón y Navarra en la península, la zona que había ¿os acordáis? De Navarra, etcétera, etcétera, o sea, de Navarra, de la corona de Aragón que había en el Mediterráneo, y los territorios por la parte paterna del norte de Europa y lo que es el corazón de Europa, Alemania. Y al final de su abuelo hereda el título de emperador. Aquí lo tenéis en el mapa, que se va a ver mucho mejor. Hereda Borgoña, Castilla, Aragón y Austria. O sea, Castilla y Aragón en la península, luego arriba lo veis, los Países Bajos, que es la herencia de su padre, Felipe de Habsburgo, lo que está en marrón. Los amarillos es la herencia de su madre, Juana de Castilla. La herencia de su abuelo Fernando es lo verde en Aragón, que como he dicho tenía el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Y de su abuelo Maximiliano de Habsburgo hereda toda esa zona de Austria, y luego la raya roja que tenéis es los límites del Sacro Imperio Romano Germánico, que se hace emperador también por herencia de su abuelo. ¿Qué problema surge? Pues las monarquías europeas ven que Francia, Gran Bretaña y los estados alemanes se sienten amenazados porque hay muchísimo poder, porque a esto hay que sumarle los territorios americanos. Entonces siempre está guerreando con Francia, sobre todo por la parte esa de Milán, y en Alemania contra los protestantes, como vamos a ver después. En España pues hay recelos porque resulta que como lo nombran emperador siempre está yéndose fuera, siempre, y parece que no estaba gobernando lo que era Castilla y Aragón, parecía que estaba más por sus intereses de Europa. Felipe II es el hijo de Carlos I y Carlos V no llega a morir. En 1556 se retira al monasterio de Yuste, ahí en Extremadura, y Felipe II hereda todo, menos el trono de Austria, que se lo deja a su hermano, al hermano de Carlos V, y los territorios ancestrales de la corona de Habsburgo. O sea que la corona de Habsburgo, digamos, se parte en dos, se queda la parte hispánica, aquí con Felipe II, y la parte tradicional, la que han tenido siempre, la que heredó de su abuelo, se la queda un hermano de Carlos V, pero ya digamos que ahí se hacen dos ramas, ¿no? En 1580 se incorpora a Portugal, ya sabéis por qué, por los derechos dinásticos. Carlos I se casa con una prima suya, también descendiente de los reyes católicos, y Felipe II quiere mantener la hegemonía, o sea, el poder de la monarquía hispánica en Castilla. Es defensor de la contrarreforma, que ya la vimos, y lidera la guerra contra los turcos y contra los alemanes protestantes también. En 1561 es Felipe II el que traslada la capital a Madrid, porque Toledo se queda chica y no puede crecer ni puede ampliar porque pasaba por allí el Tajo y hay muchos desfiladeros y muchos acantilados y era muy complicado. Y gobernaba directamente con canciller o secretario y consejo de Estado, pero gobernaba directamente.
Había representaciones territoriales, los virreyes, la audiencia y la chancillería, y en la ciudad importante el corregidor, exactamente como instauraron sus bisabuelos, ¿no? Hay una gran burocracia de funcionarios al servicio de la corona y hay un ejército profesional que se crea en esta época que son los tercios, son los conocidos tercios de Flandes. Siguen estando, como veis ahí, aunque hay una monarquía súper fuerte y súper potente, siguen estando las cortes de Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia. Y luego los consejos territoriales que son temáticos, los consejos de Estado que son temáticos, Hacienda, Guerra, Estado, el Santo Oficio, luego habrá un Consejo de India, y que esos son los territoriales, el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Nápoles, de Flandes, etc. Así es como se gobernaba un territorio tan complejo. Aquí tenéis, vamos a dividir el reinado de este padre y este hijo, Carlos I y Felipe II, lo vamos a ver aquí vamos a ver la política interior, los conflictos que tuvieron en el interior, y en la segunda parte vamos a ver los conflictos con el exterior. Aquí hay revuelta contra Carlos I. En 1517 Carlos llega de Flandes y apenas habla español porque se había criado allí con la familia del padre, y su madre está encerrada en Tordesillas. Entonces los nobles castellanos se encuentran con un rey extranjero que no sabe prácticamente hablar español y que no sabe asuntos de aquí de la corona. Y se encuentran con ese marrón porque su padre había muerto y había estado solo 2 años reinando, el marido de Juana, y Juana se había vuelto loca. Deberían estar reinando Juana y el marido, pero por las circunstancias tiene que venir bastante jovencillo, y eso viene de Flandes que había estado fuera. Entonces hay una guerra de las comunidades en Castilla, porque los asuntos de Castilla se deciden en Castilla y no en los Países Bajos. Él siempre, decía los castellanos, él siempre estaba fuera y no querían pagar nuevos impuestos para financiar las guerras de los protestantes y la coronación como emperador, que también costaba mucho dinero, que fue en 1522. Que fue en 1521. En 1522 son derrotados y obtienen más atención, pero obtienen más atención por parte del rey. Son derrotados con la guerra de las comunidades, pero sí que es verdad que el rey ya se queda mucho más tiempo en Castilla y hace más caso de los asuntos de aquí. En la corona de Aragón, pues hay un conflicto que son las Germanías en Valencia y Mallorca, que hay mucho descontento político y mucha conflictividad social. Los artesanos y los campesinos se alían por los abusos que hace la nobleza. Y en 1523 acaba la revuelta, pero claro, el rey tiene aquí una tesitura muy grave. Si apoya la revuelta, va a ir en contra de los reyes, no sabe si va a poder controlar esa revuelta y van a seguir en contra de él. Entonces al final el rey tiene que apoyar la nobleza, aunque no sea una causa justa, y en 1523 acaba la nobleza. O sea que ya para 1523, 24, 25 está la cosa más tranquila en lo que es el interior. Cuando empieza a gobernar Felipe II, en el 56, en la segunda parte de este siglo, pues en los territorios de la Corona de Aragón intenta poner su autoridad por encima de los fueros, pero es bastante conflictivo. Hay un caso que es el de Antonio Pérez, que era un secretario de Felipe II, que fue acusado de conspiración y huye a Aragón. Allí exige protección y se acoge a las leyes, los fueros de Aragón, y Felipe II entra con sus tropas en Zaragoza. El justicia mayor de Aragón, que se llamaba Juan Lanuza, que es el máximo representante y defensor de los fueros, es ejecutado por darle cobijo a Antonio Pérez. Total, que aquello fue una transgresión bastante importante de los fueros. El rey se impone sobre los fueros. Pero al final Antonio Pérez se va, al final se escapa y se va a Francia y se escapa del castigo. Y luego las minorías religiosas, hay una obsesión de Felipe II, hay una obsesión terrible por la ortodoxia católica. Es la época esta que siempre se estaba hablando de la limpieza de sangre, de que si era cristiano viejo. Entonces está la Inquisición siempre mirando, persiguiendo, que tú has hecho esto, que tu abuelo era judío, que tu bisabuelo era morisco, que si no eres cristiano viejo, que si no tienes la sangre limpia al 100%. Y en este contexto se produce en el 68, en 1568, la rebelión de las Alpujarras. ¿Qué fue la rebelión de las Alpujarras? Pues una revuelta que empezó en el Albaicín por la pérdida de los derechos de los moriscos, la población que había, que era mayoritaria en el Reino de Granada. Fueron perdiendo poderes y fueron perdiendo, poderes, derechos desde los reyes católicos. Al final, en 1657, hay una pragmática sanción que le obliga a no usar su ropa, sus cosas, y en el 68, ya harto de todo, pues la rebelión de las Alpujarras. Aquí lo tenéis en los cuadrillos estos que tenéis en el libro.
lo de la pragmática sanción que prohibía a los moriscos hablar, leer, escribir en árabe y tenían que vestir a la castellana, etcétera, etcétera. Y luego la rebelión empieza en el 68 y dura hasta el 71. Claro, las Alpujarras, no sé si sabéis que es una zona súper montañosa que está a los pies de Sierra Nevada, que va en la zona que va de Sierra Nevada hacia la costa y pilla parte de la provincia de la actual Granada y Almería. Y es una comarca pues con pueblos súper montañosos y súper caros. El que conoce la zona sabe dónde esconderse y dónde todo. Entonces, claro, para sofocar esa rebelión costó bastante trabajillo. Murieron 60.000 moriscos y otros 50.000 huyeron al norte de África. Y otros 80.000 fueron desterrados a otros territorios de Castilla. O sea que en aquella época la población que había, pues fue un bastante revuelo. Y esto causó luego un problema grave, porque muchos de esta gente, como pasó luego en Valencia, eran los que se ocupaban de la agricultura y del regadío. Y luego faltó mano de obra. Entonces, hemos visto lo que era la política interior, con el padre Carlos I y con el hijo Felipe II. Todo esto siempre estamos hablando del siglo XVI, donde gobiernan, pues ya estamos diciendo, el padre Carlos I y el hijo Felipe II. Eso era lo que hemos visto en la política interior, lo que pasaba, los problemas que hubo dentro de España, lo que es dentro. Y ahora vamos a ver, pues, la política exterior. El problema que hay más gordo es mantener el imperio y el catolicismo, porque ya sabéis que la guerra protestante. Siempre estábamos guerreando con Francia. Francisco I, el rey de Francia, estaba siempre peleando por el milanesado, que eran los territorios de la Lombardía, de donde está Milán ahora, todo lo que es esa parte. Y entonces se derrota a los franceses en 1525 y en San Quintín en 1557, que es el cuadro que tenéis ahí, que se supone que es la definitiva, ya que llegan a apresar al rey, y hacerlo preso, al rey Francisco I, porque es que hubo 4 guerras, estas son las más importantes, pero hubo 4 guerras por el milanesado. En los estados alemanes, pues resulta que los príncipes alemanes, ya sabéis que allí no había un país con un virreinado, lo que había era un mosaico de un montón de pequeños estados con príncipes, condes, etcétera, etcétera, y estos príncipes apoyan al luteranismo. Se intenta negociar y hay algunas victorias iniciales, pero al final en 1555 se firma la paz de los Habsburgo y se acepta el protestantismo. O sea, los alemanes, si quieren, pueden ser protestantes y ya está, se respeta la libertad religiosa, porque si no aquella zona la van a perder. En los Países Bajos, lo que es Bélgica y Holanda, se extiende el calvinismo. Y estos calvinistas se niegan a pagar impuestos, porque los impuestos que pagan son para financiar las guerras contra ellos mismos. Y en 1579 parte del territorio, la parte protestante, ya es una cuestión política y también religiosa, se independizan, son las Provincias Unidas. Esta parte de las Provincias Unidas es los actuales Países Bajos. Entonces sigue la misma más o menos división de entonces, porque los holandeses son protestantes y los belgas son en su mayoría católicos. Entonces se hace como una especie de división y la parte protestante se independiza. En Gran Bretaña, Enrique VIII, sabéis que instaura el anglicanismo, se había casado con una nieta de los reyes católicos también, pero al final tuvo 4 matrimonios y por los motivos estos matrimoniales, porque no querían conceder el divorcio, ya sabéis que crea el anglicanismo y se convierte en el jefe de la iglesia de Gran Bretaña. Hostiga el comercio con América, con la piratería, y en 1588 Felipe II arma la Armada Invencible, ya no es con Enrique VIII, sino con su hija, y con su nieta, que es la que está reinando, Isabel I, y la Reina Virgen. Y resulta que vamos allí con una flota que la llamaron la Armada Invencible, y en el Canal de la Mancha hay una tempestad de estas que son tipo americanas, y resulta que antes de llegar a Gran Bretaña se hunde toda la flota, pero no por ninguna batalla, sino por el temporal que hay. Los esfuerzos por mantener al imperio, pues tras la toma de Constantinopla, que ya sabéis que empieza la Edad Moderna, por eso se cambia de era también, porque todas las repercusiones que tiene la caída de Constantinopla, el imperio turco continúa avanzando por Europa,
Jolín, que llega hasta que hay un momento que toman, que se quedan a las puertas de Viena. O sea, estaba... entonces, Carlos I ocupa Túnez, que está muy cerca de la isla de Sicilia, pero no es suficiente. Entonces Felipe II se alía con el papado y con Venecia y crean la Santa Liga para frenar los turcos y los frenan en la batalla de Lepanto que se produce en 1571. Entonces, en 1580 ya sabéis que se anexiona Portugal porque muere sin heredero el rey de Portugal y Felipe II, que era hijo de Isabel de Portugal, la, la hermana del rey, reclama el trono. Y en principio los nobles portugueses se niegan y tienen que entrar con las tropas. Durante 60 años Portugal y sus colonias, incluyendo Brasil, pues pertenecen a la corona hispánica. ¿Habéis visto lo que he dicho de la línea? Pues veis que está la parte esa verde, que son territorios portugueses, ahí se trazó la línea a 300 y pico leguas de Cabo Verde, entonces dijeron todo lo que estaba en dirección a África y a Europa era para Portugal y todo lo demás era para nosotros. Ese fue el Tratado de Tordesillas que hemos visto antes. Entonces, los tercios de Flandes, esto os vamos a hacer, aquí en este tema que es bastante largo y lo vamos a ver del tirón, vamos a hacer una actividad muy chula, que ya lo pondré ahí. ¿Cómo luchaban los tercios? Pues eran las unidades de combate. Veis ahí las picas, que tenían hasta 6 metros, empiezan con los arcabuces, funcionan ya con la pólvora y las bolillas estas como los cañones grandes, pero en chiquitillo, los tienen que recargar, pero bueno, esto es bastante... mezclan la arma blanca y las picas, o sea, y la de fuego, con las picas y la alabarda de los arcabuces y los mosquetes, y se dividen los tercios en piqueros, alabarderos, y entonces se hacen escuadrones cerrados, y hay digamos ya lo que es un dominio bastante grande de la técnica de guerra. Siempre estaban en guerra, o sea que el ejército ya es bastante profesional. Se crea un camino español, porque como siempre estaban de guerra en Flandes, al final se crea un camino español que es coger un barco del puerto de Barcelona, llegar al Milanesado y luego allí, desde esas zonas que veis en marrón, Besançon o Bleisac, suben para arriba, Luxemburgo y al Gran Ducado de Luxemburgo, que también les pertenecía, y llegan hasta Bruselas. Ese es el camino que tienen que tomar siempre para lo que es la guerra de Flandes, que siempre estaban guerreando. Y luego, en América, como se había conquistado, pues lo que se hace, pues, o sea, se había llegado a América, lo que se hace es conquistar el territorio. México lo conquista Hernán Cortés, ahí tenéis la fecha, 1518 a 1524, y es donde se encontraba el Imperio Azteca. Luego se abre la conquista hacia el sur, tenéis ahí el plano también, y por el norte Albán Núñez conquista Florida y los territorios indios de los Apalaches, Texas y California, que son, ya sabéis que es el sur de los Estados Unidos actualmente, y esas son las conquistas de lo que es la parte norte. Luego el resto... En la parte sur, en Sudamérica y en Centroamérica, pues Pizarro y Almagro conquistan el imperio inca, que ya veis dónde está, que son los territorios de Perú, y Pedro Valdivia conquista todo lo que es la franja a lo largo de Chile. Orellana recorre todo el Amazonas y en el 45 se descubren las minas de Potosí. Que hay otro refrán que dice, vale más que un Potosí, y es que eran unas minas de oro, que eran bastante productivas. Luego, en 1580 se refunda Buenos Aires, que fue destruida por los indígenas, y Núñez de Balboa llega al Océano Pacífico desde Panamá, atraviesa el canal de Panamá y llega hasta la otra parte. Llega hasta el sudeste asiático, pero no será hasta 1571 cuando Legazpi funda Manila, en un archipiélago que fue bautizado como las Filipinas. ¿Por qué? En honor a Felipe II. Entonces las Filipinas actuales, ya sabéis que se llaman Filipinas Islas Filipinas por Felipe II, porque fueron nuestras también. Entonces, ¿cómo se organizan los territorios? Pues se hace el Consejo de India aquí y se hace una organización territorial. Primero hay 2 virreinatos, que es la Nueva España, que es el Caribe, México y Centroamérica, y luego el virreinato de Perú, que es todo el sur del continente, toda Sudamérica. En el virreinato hay un virrey y luego se divide en provincias con gobernadores.
En las ciudades grandes hay cabildos y tribunales de justicia, que son las audiencias, igual que pasaba en Castilla. Y se establece una sede de tribunal de la Inquisición también en aquella época. Entonces es fácil, en principio esos dos virreinatos, el norte y el sur, Nueva España y Perú, y provincias con gobernadores. En la primera vuelta al mundo también la tenéis aquí, que la hizo Fernando de Magallanes y la culminó Juan Sebastián Elcano, y tardó 3 años en dar la primera vuelta al mundo. Y ya sí dijeron, pues sí, la Tierra es esférica, por fin. Y luego aquí tenéis pues la conquista de Pizarro, que también la tenéis. La cultura inca, que tenéis aquí un poquillo también de información, no quiero extenderme mucho más. Y la exploración de la riqueza y el trabajo de los indígenas. También tenéis aquí, que esto lo vamos a trabajar con la maravillosa tarea que os voy a mandar, que es estupenda. La desigualdad, los indios, en algunas zonas se introducen esclavos, al principio los indios los trataban como a perros y muchos murieron de enfermedad, el 80% murieron de enfermedad, ellos no habían conocido la viruela, ellos no habían conocido el sarampión, y claro, cada vez que venía alguien de Castilla enfermo morían como chinches, era peor que el coronavirus. Y aquí veis cómo funciona una encomienda, que es una explotación de la época. Está cerca del puerto, se crea como una especie de latifundio, un poblado, y lo que hay pues es un responsable, que es el encomendero, el capataz, que es el que está a sus órdenes, y los soldados y los indígenas, que se dedican pues eso, los soldados a proteger y a tener a raya a los indígenas, y los indígenas básicamente a trabajar. Una pena. Aquí tenéis también el apartado de la revolución de precios, que lo vamos a ver después, y que más o menos lo que se ve es que vino mucho oro, pero el oro del oro no se beneficiaron la gente normal, la gente pobre, sino que fue para los ricos. Lo que hizo fue al revés, pues como había mucha moneda, empezaron a subir los precios y la gente perdió calidad de vida. Fue al contrario. Lo vais a ver en la actividad. Y vamos a ver un poquillo también Sevilla, que es el puerto y la puerta de Andalucía. Se pone allí la casa de contratación, ahí tenéis en la foto el archivo de Indias, y bueno, hasta 1717, que los barcos son más grandes y no pueden remontar Guadalquivir, es donde está la casa de contratación, y todos los barcos que entran y salen para la India salen exclusivamente y entran de Sevilla. Y con esto, analizando un poquillo lo de Sevilla, las actividades, vamos a terminar este tema también. Que os espero que os haya gustado, que está bastante surtidito. Bueno, chao.